Hola a todas y a todos los asistentes. Vamos a esperar unos minutitos para que se nos incorpore más gente. Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Estamos muy contentos de iniciar esta segunda jornada de este seminario internacional de bienestar docente en pandemia, experiencia alrededor del mundo, donde hoy día contaremos con una serie de ponencias que nos van a brindar una serie de expertos. Pero antes de profundizar en las temáticas que abordaremos el día de hoy, quiero presentar también a una persona que es muy importante en este, director del Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo, don Jorge Varela, para que también pueda decir unas palabras en este inicio de esta segunda sesión que tenemos el día de hoy junto a la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Arnaldo. Muy buenas tardes a todos los que se conectan en este uso horario. Un saludo a los que se pueden estar sumando en el uso horario australiano, que ya es día jueves. Yo quiero, en este inicio del segundo bloque de nuestro seminario internacional, simplemente agradecer a nuestros panelistas en el día de hoy. Parto con Arnaldo, que va a estar moderando. La Fundación Liderazgo Chile ha sido muy importante en este proyecto de investigación, porque son los que han estado detrás de toda la plataforma que hemos utilizado para recoger la percepción de los profesores en todos estos países de América Latina que participaron de este estudio respecto a su bienestar. Así que quiero agradecer eso de manera muy importante. Y de la misma forma a los distintos equipos de la región que hoy día nos van a contar lo que han visto, los resultados de su versión con este instrumento y lo que ellos pueden reflexionar respecto del bienestar docente en su contexto en específico. Al equipo de Colombia, Perú, Argentina, le mando un abrazo gigante y le doy muchas gracias por estar hoy día en este seminario. Y nuestra invitada desde otra parte muy lejana del mundo para América Latina, que es Australia, desde otro continente. Mira, también te doy las gracias por sumarte a esto y nos puedas compartir lo que son los resultados de tus estudios en relación a lo que están viviendo nuestros profesores o profesores en distintos contextos culturales. Así que te dejo a ti en la sesión, Arnaldo, y le deseo la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Este es un trabajo colaborativo, como decía el doctor Varela, que implica también un trabajo a través de distintas universidades y profesionales. Tenemos una serie de ponencias durante esta jornada y voy a partir invitando a Diana Montoya junto a don Omar García, que van a estar presentes en esta primera ponencia para poder hablar un poco del trabajo que están realizando con respecto al bienestar también docente en esta pandemia. Así que los dejo invitados, tienen una ponencia de 15 minutos que vamos a ir nosotros moderando para la buena distribución de los tiempos en esta actividad. Claro Así que bienvenido, don Omar García, Diana Montoya.
Un placer conocerlo y bienvenida. Igual, gracias doctor Arnaldo y gracias Jorge por la invitación. Omar, ¿nos ayudas ya con la proyección? Allí estamos viendo nuestra universidad, queda ubicada en Colombia, en el centro del país. Vemos el equipo de investigadores de Chile, encabezado por el doctor Jorge Varela, que nos invitó a participar, y el equipo de Colombia, que está integrado por Omar Javier García, que es el coordinador de prácticas de últimos estudiantes, de licenciatura de último semestre. Nosotros tenemos 8 programas de licenciatura. Él es quien coordina, digamos, todo el proceso de práctica. Adriana Olaya, que es una estudiante del doctorado colombiana que está actualmente viviendo en Chile. Carmen Duzán, que es nuestra estadística, y Diana Marcela Montoya, que soy yo, quien tiene formación, digamos, en educación y psicología. Pasando, continúa Omar. Pasando a lo que encontramos, queríamos como compartirles que, siguiente diapositiva, que este es un análisis preliminar porque realmente nosotros acabamos de empezar con el trabajo de campo, vivimos un proceso, seguramente ustedes lo vieron por las noticias mundiales, vivimos un proceso social complejo hace poco que llevó también a un paro como de 2 meses de los docentes. Entonces realmente las labores se retomaron hace poco. El objetivo del estudio, muy coherente, digamos, con el objetivo de la macroinvestigación mundial que se está haciendo, busca caracterizar el bienestar y las emociones de los docentes en enseñanza preescolar, primaria y secundaria durante el confinamiento provocado por la pandemia COVID, relacionado pues con algunos índices de bienestar reportados por los docentes, con afectos positivos, negativos, grado de victimización, apoyo social y desgaste, pues ello con las escalas que están indicadas en la presentación. Adelante, continúa Omar. Lo primero que vemos es que en esta muestra, que fue pues relativamente pequeña, alcanzamos a tener para el día de hoy 53 instrumentos aplicados, 22 de ellos fueron mujeres, 31 hombres. Allí vemos pues que en su gran mayoría todos están ubicados o proceden y además laboran en el departamento de Caldas, que básicamente queda ubicado en el centro del país, exactamente donde Omar les está señalando. Tenemos la proyección de que, digamos, esta investigación se pueda realizar en otras ciudades de Colombia, probablemente en Bogotá, Medellín, Barranquilla, pero pues de momento hemos iniciado, digamos, por el centro. Sin embargo, me parece importante, y allí están viendo la ciudad de Manizales, me parece que puede ser muy representativo lo que encontremos en la ciudad por una razón, y es que Manizales está catalogado a nivel nacional como una de las ciudades universitarias por excelencia. De hecho, somos conocidos como ciudad universitaria pues, en toda Colombia, porque es como, incluso todas las universidades de la ciudad funcionan como una especie de consorcio, donde tienen una alianza muy grande que se conoce como la Alianza Suma, y casi que representan juntas como un gran complejo universitario de alianzas compartidas. Entonces tenemos mucha diversidad cultural, digamos, y universalidad en la ciudad a partir de estudiantes que proceden de muchas regiones del Caribe, de la costa, del sur del país. En relación con la información sociodemográfica, en general vemos que, déjala ahí Omar, solo un segundo. En general vemos que las personas se demoran muy poco en el desplazamiento, lo que influye pues de manera positiva en su sensación de bienestar o en su percepción de bienestar. Y eso puede estar asociado a que es una ciudad con pocas distancias, es decir, donde la distancia más larga puede llevar entre 30 a 40 minutos máximo. También nos pareció de interés que toda la muestra que tuvimos hasta el momento está representada por docentes que laboran en estratos sociales 1, 2 y 3. Realmente no tuvimos una alta representación de estratos altos. Adelante. Encontramos que la mayoría de los profesores trabajan en establecimientos de carácter público, oficial y en jornada diurna continua. También encontramos que casi todos, esta muestra nos pareció muy interesante porque como por el punto de arranque o por esta primera muestra que recolectamos, trabajamos con recién graduados que están más o menos con 1 año de experiencia, o sea, que en las que se está contando más o menos 1 año de experiencia y que tienen su título, digamos, de licenciatura en educación.
En su gran mayoría, digamos, el 96% de la muestra estuvo integrada como por este tipo de profesional. Continuemos, Omar. Vemos allí que en su gran mayoría los profesores trabajaban en la sección de básica secundaria y enseñaban áreas como educación física, idioma extranjero. De hecho, uno de los análisis que hacíamos es que gran parte, digamos, de la población que accedió y que aceptó, digamos, dirigenciar la encuesta o el protocolo, digamos, de tareas en este momento, pues estuvo integrado por estos dos programas de licenciatura. Continuemos. En la primera, en general, todos los instrumentos, es algo que ya vamos a ver a continuación, tuvieron un comportamiento similar y es que en general estos profesionales que trabajan en básica secundaria, recién graduados, con título de pregrado y con un año de experiencia, perciben como interesante, digamos, el tema de la pandemia porque van a ver que todos los instrumentos, digamos, que indagaban por el bienestar, en general tuvieron reportes positivos. Eso pienso yo que puede tener como dos explicaciones. Una es que realmente tenemos muchos problemas sociales en Colombia, pero, por ejemplo, Manizales está catalogado en Colombia como una de las ciudades con mayor índice de bienestar y calidad de vida. Entonces también puede ser que confluya el hecho de que sean recién graduados, que apenas estén empezando su experiencia profesional, tengan como todas las ganas de trabajo y adicional pues viven en un contexto donde consideran que puede haber calidad de vida, las distancias son cortas, es una ciudad bonita, limpia, con servicios públicos muy satisfactorios. Bueno, hay como muchos factores que pueden influir. En el primer instrumento, por ejemplo, encontramos que en su gran mayoría las personas que respondieron los instrumentos, el instrumento PANAS, se sienten alegres, sienten animación, se sienten contentos, entretenidos y felices. Y asimismo, en su gran mayoría las personas se sienten poco incómodas y muy poco o nada dolidas, humilladas, irritadas o tristes. O sea que en general uno diría pues que en términos de emociones positivas y negativas el balance con esta muestra es bueno. Continúo. En la escala de victimización, el 83% de la población considera que no ha sido objeto de pues que no se siente víctima en la interacción con los estudiantes. Probablemente también esto se explique porque estamos trabajando con docentes muy jóvenes que seguramente se sintonizan mucho con el tipo de trabajo en redes sociales, en medios mediáticos, en acceso a la tecnología. Continúa. Encontramos que en la siguiente escala, pues los docentes están muy de acuerdo en que disfrutan de las pequeñas cosas y se sienten capaces de resolver los problemas, sienten la energía para cumplir las tareas, están satisfechos con la forma de ser, consideran su vida como llena de aprendizajes y en general se sienten satisfechos y solo un porcentaje muy bajo, el 15%, consideró o se consideró en desacuerdo respecto a que hay momentos en el día en los que se sienten mal. Las respuestas fueron heterogéneas respecto a la pregunta de si vivían en una sociedad que les permitía desarrollarse plenamente, probablemente por el sector donde trabajan o por la diversidad, digamos, en el carácter de la institución, porque vemos que así todas las instituciones sean oficiales, pues hay muchas diferencias respecto en el tema de oportunidades y de recursos de las instituciones. Continúo. Aquí pues está la tabla que lo explica. Siguiente. En la escala de apoyo social, la tabla siguiente evidencia que están muy de acuerdo el 26% de los docentes respecto a que tienen una persona a quien acudir, el 39.6% reconocen personas a las que pueden acudir en momentos difíciles y el 26% considera que tienen con quien hablar frente a las decisiones que los afectan. Hay un alto porcentaje también del 34% que reconocen que pueden contar con alguien cuando lo necesitan. El 28% están en desacuerdo con que hay personas que no los vean competentes. En fin, todos los indicadores, digamos, de apoyo social son muy positivos. De hecho, incluso hay un porcentaje que no está de acuerdo con afirmaciones como que no se siente cómodo de hablar sobre sus problemas, piensa que otras personas no valoran sus habilidades.
si le va mal nadie lo ayuda. Bueno, finalmente la conclusión frente a la escala de apoyo social es que en general la muestra evaluada pues se siente apoyada en su trabajo continuado. Aquí está pues un poco la estadística, continúa. Y el cuestionario de pues sentirse quemado en el trabajo, probablemente el único indicador de interés es que el 41.5% pues afirman que pueden sentirse cansados físicamente en el trabajo y pueden sentirse desgastados, pero me pareció, digamos, un poco bonito como el contraste cuando paradójicamente el 64.2% se sienten frecuentemente o muy frecuentemente ilusionados por su trabajo. Y también reconocían que su trabajo resultaba gratificante. A la vez, el 56.6% plantean que se sienten saturados por su trabajo muy raramente, a pesar como del cansancio. Yo creo, una de las conclusiones y de lo que empezábamos a hablar con Omar es que creo que esta información va a ser muy interesante de contrastar, primero desde las diferencias de dominio, porque pues aquí vemos que sobre todo están representados 2 programas de licenciatura, y segundo, y muy importante, desde los años de experiencia, los años de trayectoria docente. O sea, pensamos que esto va a variar mucho en la medida en que podamos aplicar el instrumento y en general los protocolos que estamos manejando con la investigación que lidera el doctor Jorge, con otras poblaciones objetivo, como docentes del sector rural, urbano, docentes universitarios y docentes con muchos más años de experiencia. Finalmente, encontramos pues la tabla siguiente. Vemos allí pues un indicador de la pandemia. No sé, Omar, si tú quieras como concluir y hacer alguna referencia, digamos, a la muestra que sobre todo pues tú con esta muestra en particular has trabajado mucho. Omar. Sí, Diana, estaba activando el micrófono No y te la cámara. preocupes, dale. Mira, yo creo que el trabajo que hemos logrado realizar con nuestros estudiantes de prácticas pedagógicas docentes es un buen inicio. Es decir, nosotros aquí tenemos una población que ha finalizado con éxito su trayecto de formación como licenciado, lo que en otros países podría llamarse la formación del profesorado, que son estudiantes que tienen un área de dominio específico diferente en cada una de estas 8 propuestas formativas como licenciados, alineados con el Sistema Nacional de Formación de Educadores, que implica también la formación de los profesores del nivel inicial en las escuelas normales superiores. Nosotros en la universidad entonces nos ocupamos de la formación de los licenciados en esas áreas específicas con las que van a trabajar dentro del sistema educativo. A mí particularmente me llama la atención digamos, la percepción que tienen acerca de sus emociones positivas, el bajo nivel de victimización, que posiblemente, y esto es algo que se intuye por el trabajo que nuestro Departamento de Estudios Educativos, que es la unidad formadora de educadores de la Universidad de Caldas, viene desarrollando desde hace muchos años, también con el profesorado que está en ejercicio, que lleva años de vinculación tanto en instituciones públicas como privadas, que por encontrarse en otro momento de la vida es posible que tengan una percepción diferente. También puede que estemos ante un nuevo profesorado que ve la carrera docente con unas emociones muy positivas en relación también con esa reflexión que se hace acerca del trabajo como profesor. Llama la atención que ante la pandemia y el levantamiento social que ha habido en Colombia durante los últimos meses y prácticamente el último año, esa sensación de vivir plenamente en la sociedad eh, se venga presentando dentro de nuestros estudiantes, aun cuando han sido tal vez la parte de la población que más ha participado en todo este movimiento social que se viene desarrollando en Colombia. Entonces,
es posible también que más adelante veamos una diferencia marcada con otros lugares del país, como también conocerán ustedes que en Colombia hay digamos, un alto porcentaje de población y de instituciones que pertenecen a esa Colombia profunda, a la Colombia campesina y rural, donde, digamos, las condiciones sociales, el acceso a las garantías que tienen en Manizales no necesariamente son las mismas. Nosotros dentro de la pandemia nos adaptamos como principio en el departamento a la realidad que viven los maestros de todo el país y tuvimos múltiples y diversos modelos de ejercicio docente, incluso en algunos casos con ningún tipo de contacto directo con los estudiantes, ni a través de una plataforma, ni a través de un WhatsApp, sino solamente a través de guías que el profesor escribía y los estudiantes contestaban, hasta tener, digamos, practicantes en colegios privados donde había todas las posibilidades de un encuentro a través de plataformas virtuales y toda una gran cantidad de estrategias metodológicas que facilitaban el ejercicio de la profesión docente. Para nosotros es muy gratificante ver, digamos, la relación que hacen y la percepción que tienen los estudiantes en relación con el ejercicio docente. Yo creería que es, reitero, un muy buen inicio para nosotros poder contrastar con los datos de docentes en ejercicio y que tienen muchos más años de experiencia. Yo creería que la edad es una de las variables y el tiempo de experiencia en el magisterio que nos puede dar unas variaciones que también cruzaremos con las diferencias de dominio, como lo viene mencionando mi compañera Diana. Yo pienso que hasta ahí puedo hacer como mi participación y estaremos atentos como a las inquietudes que se vengan presentando. Omar, continúa la diapositiva de gracias para despedirnos y muchas gracias por la atención y sobre todo por la invitación. Estamos muy contentos de vincularnos a este trabajo internacional. Bueno, muchas gracias Diana, muchas gracias Omar. Sin duda un trabajo, como hemos dicho, colaborativo, que compartimos obviamente apreciaciones respecto a una América Latina que tenemos puntos en común y que obviamente estos espacios nos permiten reflexionar y profundizar en aquellos elementos que nos permitan mejorar también el bienestar en el mundo educativo y en todo lo que implica la sociedad. En la siguiente exposición en este seminario de bienestar de los docentes en Australia y América Latina tenemos la siguiente ponencia del señor Rafael Miranda de Perú, que tendrá 15 minutos. Le recordamos además a todos los que están hoy día asistiendo a este webinar que pueden hacer sus preguntas a través del al costado izquierdo del chat, preguntas y respuestas, pueden ahí hacer su inquietud al final de las ponencias, podremos leerla. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Arnaldo, por la presentación. Solamente confirmarme que se puede ver la diapositiva y me pueden escuchar. Se escucha y se ve muy bien. Muchas gracias. Ok, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según en qué parte del mundo estemos. En primer lugar, agradecer por esta invitación a Jorge Varela, ¿no? A que Perú también sea parte de esta investigación internacional sobre el tema de bienestar docente en tiempos de pandemia, ¿no? En el lado de Perú estamos trabajando más personas, pero básicamente lideramos 2 personas, que soy yo, Rafael Miranda, de la Universidad Continental, y también Jessica Valencia, de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, ¿no? Igual que el equipo de Colombia, que creo que tenemos muchas similitudes también en los hallazgos que hemos hecho de forma preliminar, creo que es la palabra clave, ¿no? La idea es seguir recogiendo más información, más heterogénea, no solamente para que el N aumente, sino que también recoja diferentes partes del Perú. En este primer momento lo que quisimos fue un poco caracterizar este bienestar, ¿no? E identificar cuáles ya son algunos factores que afectan al bienestar de los docentes en un contexto tan particular como el que estamos viviendo, ¿no? Igual que el equipo de Colombia, hemos tenido como base estos instrumentos, ¿no? La balanza de afectos, el perímetro
Index para medir el bienestar subjetivo, también el cuestionario de síndrome de burnout laboral, y por último también el de apoyo social, ¿no? Al ser una encuesta más o menos estandarizada, ¿no? Compartimos ahí las variables. Antes de entrar a los resultados, sí quisiera tener en cuenta algún contexto en particular, sobre todo aquí en Perú, ¿no? Que creo que hace que este estudio todavía sea más significativo e importante, ¿no? Y para eso comparto dos gráficas, ¿no? A mi mano izquierda, o en su pantalla a la izquierda, está este dashboard, ¿no? Del Johns Hopkins University, donde hace, digamos, la medición constante sobre cómo va avanzando el tema de la pandemia, ¿no? Y cuando uno ve, digamos, el tema de la fatalidad, ¿no? El tema de muertes, de decesos provocados por el coronavirus, Perú se ubica en el cuarto lugar, ¿no? Tenemos más o menos un ratio de 9.23%. Es decir, el COVID a nosotros a nivel de salud nos ha pegado muy fuerte, ¿no? Se calcula que a estas alturas, incluido el subregistro, más o menos uno de cada 300 peruanos ya ha fallecido producto de la enfermedad, ¿no? Entonces esto también tiene un impacto no solamente en el tema económico de la salud, sino en física, sino también en el tema de la salud mental. Si bien en este momento estamos como en una situación mejor de la que estábamos hace un par de meses, en este caso en nuestro país, que afectó esta segunda ola, lo más probable es que las siguientes semanas vuelva a crecer la curva de contagios, ¿no? En la medida que estamos tratando que la vacunación avance, pero probablemente estemos a puertas de una tercera ola. Y esta situación lamentable de salud también ha tenido un impacto en la escuela, ¿no? Ahora me permito ir a la otra imagen, ¿no? Esta es una imagen de UNESCO que mide cómo va el tema de la apertura de las escuelas a nivel mundial, ¿no? Y si se dan cuenta, mientras más oscuro sea este celeste, casi azul, significa que las escuelas en ese país están completamente cerradas, ¿no? Y si miramos en América Latina en general, Perú es uno de los pocos países desde que comenzó la pandemia ha mantenido las escuelas cerradas. Si bien había un porcentaje de escuelas que han tratado de ir a una lógica semipresencial, especialmente en zonas rurales en nuestro país, esto representa casi 1% de la población estudiantil que necesita el servicio educativo, ¿no? Entonces, en un contexto como este, ¿no? Donde las escuelas han estado cerradas, donde el tema de tratar de convertir el hogar, ¿no? Y sobre todo pensando en los maestros, ¿no? En su sitio de trabajo, ¿no? Con una situación precaria, por así decirlo, de la conectividad, ¿no? O sea, tampoco teniendo los recursos tecnológicos necesarios ni las capacidades necesarias, ha generado, ¿no? Todo un tema de afectar la salud mental de muchos de los docentes, ¿no? Entonces, entrando a los resultados preliminares de esta encuesta, en nuestro caso tenemos ya más o menos 155 respuestas, ¿no? Así que nos hemos permitido no solamente hacer algunos análisis descriptivos, sino algunas correlaciones, una regresión inicial, ¿no? Para ir viendo algunos factores y tendencias. Bueno, mencionar que en nuestro caso el 23.9% de los encuestados son hombres, ¿no? Teniendo en cuenta la distribución según tipo de escuela, básicamente nos hemos enfocado hasta ahora en escuelas de tipo particular, ¿no? Un poquito más del 50%, de escuelas nacionales 32.3%, y escuelas que llamamos acá parroquiales 12.9%, ¿no? Teniendo en cuenta la jornada laboral que tienen estos docentes, la mayoría de nuestros encuestados está en una dinámica de jornada completa, ¿no? 76.2%, y por tiempo parcial 9%, y por horas 14.8%, ¿no? Cuando le preguntábamos sobre el tema de, en esta situación del teletrabajo, donde estaban los docentes, ¿no? Como les comentaba, y eso creo que es consistente con el gráfico que mostré en la diapositiva pasada de UNESCO, más de casi el 90% de los docentes entrevistados dicen que están más de 2 meses, más de 12 meses, mejor dicho, más de un año en esta situación, ¿no? Donde prácticamente están full conectados desde sus casas para ofrecer el servicio educativo a los estudiantes.
Teniendo en cuenta ahora, este es un análisis un poco más descriptivo, ¿no? Las variables más importantes que recogemos en el instrumento, nos damos cuenta, y creo que ahí hay un elemento más a nivel global, ¿no? No tanto a nivel de ítem, como mencionaba también los colegas colombianos, que a pesar de la situación que les he comentado, ¿no? Las variables que podemos llamar que son más positivas, que están más vinculadas al bienestar, como es el afecto positivo, el bienestar subjetivo, inclusive el apoyo social que perciben, ¿no? en las condiciones en las que están, son puntajes relativamente altos. Si uno compara la escala, está por encima del promedio, a diferencia de las otras variables, ¿no? Como el afecto negativo, el hecho de haber sufrido algún tipo de victimización, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿no? Sobre todo victimización de tipo electrónica, ¿no? Incluso el burnout laboral, ¿no? Tienen puntajes relativamente bajos, ¿no? Muy por debajo del promedio. Tratamos de ver si había algunas diferencias significativas, ¿no? Teniendo en cuenta algunas características sociodemográficas de las muestras. Por ejemplo, cuando hicimos este análisis por sexo, vimos que no había diferencias significativas en estos resultados, en estos indicadores, ¿no? Ninguno de ellos que hemos evaluado. En el caso de el tipo de escuela que hemos visto, ¿no? Escuela nacional, privada, parroquial, sí había diferencias significativas, pero solamente en una de las variables, que era el afecto positivo, ¿no? Ahí se había diferencias significativas en los promedios, ¿no? En el caso de víctima no hay, digamos, porque la prevalencia ha sido muy, muy pequeña, ¿no? Ahí hemos visto, aunque lo hemos puesto en un indicador de escala, el puntaje es muy, muy chiquito, ¿no? Significa que la prevalencia de algún tipo de victimización por parte, o que hayan sufrido los docentes, es ínfima, ¿no? Cuando comparamos según tipo de jornada, ¿no? Hay unos que están completas, otros por hora, otros parcial, vemos que también hay diferencias significativas, pero solamente en una de las variables, en este caso el afecto negativo, ¿no? En las otras variables no hay diferencias significativas en estos indicadores atendiendo el tipo de jornada en el que se encuentran los docentes. También lo que hicimos, ¿no? con esta base es ver las correlaciones, ver si hay un nivel de relación entre las variables que hemos señalado, ¿no? Y si nos damos cuenta, efectivamente hay un nivel de correlación entre todas ellas, excepto por un par que tiene que ver con el afecto negativo, con el tema de victimización y el apoyo social, pero en todas las otras correlaciones son de alguna manera significativas, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, y eso también lo vamos a ver más adelante en el modelo de regresión que confirma, la relevancia que tiene, por ejemplo, el tema del burnout, ¿no? Si bien, como hemos visto, el indicador de promedio ha sido bajo, igual aquellos que sufren, digamos, burnout laboral, ¿no? Sí tiene un efecto directo en los indicadores que tienen que ver con el bienestar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los afectos positivos y negativos que experimentan en el último mes, ¿no? Vemos que ahí la correlación es de menos 0.41 para el afecto positivo y para el afecto negativo es de 0.40 casi, ¿no? Y es más importante o relevante el R, por ejemplo, de este nivel de relación cuando lo comparamos con el bienestar subjetivo a través del Pemberton, ¿no? de la escala de felicidad, ¿no? Donde vemos que el hecho de haber, o la correlación, mejor dicho, del burnout laboral con este indicador es de menos 0.57, ¿no? Para hacer un R es relativamente alto este nivel de correlación, ¿no? Asimismo, el apoyo social también tiene un efecto importante, no un efecto todavía, pero una relación importante entre los afectos positivos y el bienestar subjetivo, ¿no? Como vemos en el cuadro es de 0.34 en un caso, y de 0.54 esta correlación entre el apoyo social percibido y el bienestar subjetivo, ¿no? Asimismo, otra correlación que tiene un nivel importante, que está más por encima del 0.5, es el del apoyo social con el burnout laboral, ¿no? Creo que incluso esa correlación es importante tenerla en cuenta para en el futuro diseñar algunas estrategias, ¿no? Si vemos que hay un nivel de burnout laboral que afecta significativamente el tema del bienestar, en los afectos positivos, en el bienestar con lo que hemos medido a través del Pemberton,
cómo el apoyo social eventualmente podría ser un mediador de esa relación, ¿no? Y lo que hicimos también, ya como teníamos más de 150 observaciones, es correr algunos modelos de regresión inicial, ¿no? Un poco para detectar ya no solamente el nivel de correlaciones, sino ver algunos factores asociados y ver qué tan importante es, ¿no? Qué tan importantes son estas variables, ¿no? Para explicar de alguna manera las variables que queremos estudiar que están vinculadas al bienestar, ¿no? Entonces, en el primer modelo, por así decirlo, tuvimos como variable dependiente el bienestar subjetivo medido a través de Pemberton, ¿no? Y lo que hicimos fue incorporar estas variables que es victimización, apoyo social y burnout, ¿no? Como variables más explicativas, variables independientes, y pusimos a la edad, el sexo, el tiempo que tienen estos profesores de docencia más como variables de control, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, primero, que algo que parece importante, ¿no? A pesar que todavía es exploratorio, es inicial, este tipo de resultados, es que si vemos el resumen del modelo, el R cuadrado es 0.48. Entonces, estas variables que estamos consignando en el modelo explica casi el 48% de la varianza de esta variable dependiente, ¿no? Es algo creo que relevante de mencionar, ¿no? Y a nivel ya más de las variables de forma independiente, para este caso, por ejemplo, el apoyo social, ¿no? Y el burnout son dos variables que son significativas, ¿no? Si vemos ahí tanto los coeficientes, el coeficiente estandarizado, ¿no? Vemos que en el apoyo social el beta es de 0.28 y en el caso del burnout es de menos 0.38. 8, ¿no? Significativo incluso menor a 0.01. Ahora lo que hicimos fue ver la escala del PANAS, ¿no? De los afectos, ¿no? Y en qué medida estas variables que habíamos visto pueden ayudar o están vinculados, ¿no? A promover los afectos positivos, ¿no? Cuando corrimos el mismo modelo, en este caso sí el R cuadrado disminuyó, no fue tan alto, ¿no? Como en el primer caso que estaba casi en 0.48, 0.33, es decir que este modelo explica el 33% de la varianza. En este caso sí vemos que las tres variables, ¿no? Tanto el tema de haber sufrido algún tipo de victimización, aunque sea menor el grupo, ¿no? Resulta significativo. El apoyo social también resulta significativo y positivo, y el hecho de experimentar burnout laboral tiene un efecto negativo sobre experimentar efectos positivos, ¿no? Si vemos ahí también están los coeficientes estandarizados y no estandarizados, donde se ve la magnitud de dicho efecto sobre la variable dependiente, ¿no? Que recordemos que es efecto positivo en este caso. Y por último, hicimos este mismo análisis teniendo como variable dependiente ya no los afectos positivos, sino los afectos negativos, ¿no? En este caso, sí, el poder explicativo del modelo disminuye a 0.19, ¿no? Un 19%. Y en este caso en particular, la variable que tiene un efecto directo, ¿no? Y significativo sobre el efecto negativo es el tema de burnout, ¿no? El tema de burnout sí tiene un efecto directo, ¿no? En este caso, obviamente, los coeficientes son positivos, ¿no? A mayor burnout, mayor experimentación de efectos negativos, ¿no? Cabe resaltar, digamos, y creo que eso está muy vinculado a lo que hemos visto en la matriz de correlaciones, el nivel del coeficiente, ¿no? 0.6 en coeficiente no estandarizado y 0.51 en coeficiente estandarizado, ¿no? Donde da que el hecho de sufrir, o los docentes sufren de burnout, tiene un impacto súper importante y relevante en experimentar estos afectos negativos en el último mes. Entonces, algunas conclusiones de este primer nivel de análisis que hemos hecho, ¿no? Como les comentaba al inicio, y creo que consistente con los resultados descriptivos, este teletrabajo, ¿no? Que están los docentes sigue siendo la norma en nuestro país, ¿no? Por todas las condiciones que hemos mencionado, y también porque todavía no hay una decisión política clara de reaperturar las escuelas, por lo menos en el corto plazo, más aún con una tercera ola en camino, probablemente, ¿no?
vimos que a nivel descriptivo las variables tanto como afecto positivo, el bienestar subjetivo a través del Pemberton y el apoyo social presentan una media superior a la media de la escala, ¿no? A nivel de comparación por grupos, vemos que solo los afectos consideran algún tipo de diferencia, ¿no? En el caso del afecto positivo hay diferencias según el tipo de escuela, y para el afecto negativo hay diferencias también según tipo de jornada, ¿no? A nivel de correlaciones hemos visto que la mayoría de ellos hay una correlación significativa entre variables, pero cabe resaltar el nivel de correlación que existe entre el bienestar subjetivo y las variables de apoyo social, con un R de 0.54, y el burnout laboral con un R de menos 0.55, ¿no? Ya entrando a la última etapa de los análisis, ¿no? A nivel de estas primeras regresiones que hemos hecho con el equipo, para el bienestar subjetivo, el modelo presenta un R cuadrado importante de 0.48 y las variables de burnout y apoyo social son significativas. Cuando hemos puesto como variable dependiente el afecto positivo, ¿no? Las tres variables de análisis resultaron ser significativas y el R cuadrado fue de 0.33. Y para el último caso, cuando pusimos variable dependiente el afecto negativo, solamente la variable de burnout resultó significativa, ¿no? Y el R cuadrado de ese modelo fue de 0.19, ¿no? Como sabemos, en todos los modelos que hemos hecho, ¿no? El burnout resultó significativo, ¿no? Entonces esto también nos genera también como para futuros estudios, ¿no? Futuros análisis, ¿no? Concentrarnos un poco más en el burnout y capaz lo que no hemos hecho todavía es que estas escalas tienen subdimensiones, ¿no? Comenzar a trabajar con las subdimensiones que tienen estas escalas para ver a un nivel más específico cómo se está evaluando. Muchas gracias, Rafael Miranda de Perú, quien hoy día también es parte de este bloque que estamos realizando hoy en la tarde de América Latina, sobre este webinar, el bienestar de los docentes en Australia y América Latina. Así que muchas gracias, me imagino que hay muchas preguntas, están todos invitados a poder hacerlas ahí donde dice preguntas y respuestas para poder complementar esto al final de la actividad. Y vamos a seguir con una invitada de Argentina, la señorita Roxana Marsolier, quien va a hacer también una ponencia del trabajo que han realizado en Argentina respecto a este tema. Así que bienvenida, Roxana, y muchas gracias por estar en esta actividad. Bueno, muchas gracias, Arnaldo. Buenas tardes, buenos días para todos, según corresponda. La verdad que es un placer poder estar acá con ustedes, compartiendo con los colegas investigadores de distintos lugares de Latinoamérica y de Australia acerca de esta problemática en común que tanto nos preocupa. Hoy estoy sola de alguna manera, pero detrás mío hay un numeroso equipo de investigadores que está colaborando en esta investigación. Realmente ha sido algo que nos ha sorprendido porque incluso estamos trabajando con investigadores de otros puntos del país que no nos conocíamos, y a raíz de esta propuesta de analizar el bienestar docente, estamos ahora trabajando en contacto. Hay investigadores de distintas universidades, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Católica Argentina a través del Observatorio de la Convivencia Escolar. Tenemos organismos científicos, CONICET, el Centro de Investigaciones Cuyo, y también nos acompaña una ONG, Hablemos de Bullying. Nosotros nos hemos sumado a este proyecto recientemente, estamos comenzando nuestra etapa de relevamiento ahora, y la verdad que, bueno, nos ha ido, llevamos unos escasos 10 días, pero nos ha ido bastante bien. Tenemos alrededor de 300 encuestas y estamos trabajando fuertemente para poder extender esta propuesta y llegar a conocer las realidades de los docentes en los distintos puntos del país. En este encuentro no tengo entonces datos todavía procesados para comentarles, solamente algunos resultados preliminares que voy a compartir enseguida con ustedes, pero quisiera comentarles acerca de unos estudios previos que hemos realizado al comienzo de la cuarentena, en donde
sí indagamos acerca de los condicionantes familiares, laborales y económicos de la labor docente durante la pandemia. Quería comenzar contraponiendo dos escenarios. El primero de ellos, esta foto del aula vacía, que ya mis colegas que hablaron anteriormente también lo comentaron, ¿no? El hecho de que las escuelas se cerraron, y realmente esta es una imagen que podría representar ese comienzo de la pandemia. En Argentina, la cuarentena o el periodo de aislamiento fue muy estricto y muy extenso. Pasó todo el ciclo escolar 2020 sin que las escuelas reabrieran sus puertas. Incluso esto persiste aún en el 2021, aunque hay, obviamente, paulatinamente se van iniciando en este sistema semipresencial. Pero ante el cierre de las escuelas, quisiera contraponer la otra cara, y que es justamente que la educación se trasladó a los hogares. Es decir, que el sistema educativo quedó supeditado a lo que ocurría en las casas de los profesores, en las casas de los estudiantes, cada uno con las posibilidades, con los recursos de que disponía, y justamente esto puso en evidencia todas las desigualdades en cuanto a recursos, acceso, conectividad a nivel social, etcétera, que todos conocemos. Ante esta situación, bueno, nos preguntamos básicamente cuál es el impacto que esta situación ha tenido en los docentes, y puntualmente trabajamos en ese estudio previo sobre los riesgos psicosociales emergentes. Nosotros conocemos que la docencia es una profesión en la cual existe abundante investigación acerca de los riesgos psicosociales, por ejemplo, la carga de trabajo, la falta de reconocimiento a la labor docente, las malas condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante la situación de pandemia, a todos estos factores negativos se sumaron otros riesgos psicosociales que no estaban considerados y que contribuyeron justamente a amenazar la salud. Entendamos la salud dentro de un sentido integral, tanto física, mental como emocional, de los docentes. Y voy a hacer un planteo con algunos resultados generales sobre tres de estos riesgos emergentes. El primero, y que quizás parece un poco obvio, pero es el trabajo remoto. El trabajar desde la casa estaba quizás asociado al trabajo empresarial, pero no así era una cuestión propia de los docentes hasta el 2020, en donde tuvimos todos que aprender a hacerlo. Y esto implicó básicamente trasladar el espacio de trabajo a la casa, es decir, convertir el propio espacio físico en un espacio laboral. Ante esta situación, nosotros consultamos a principio de la pandemia cuáles eran los espacios y cómo los docentes se habían organizado para usar un espacio, dedicar un espacio físico de su casa para impartir la enseñanza. Tengamos en cuenta o recordemos que esto sucedió también de un momento para el otro, entonces no hubo tiempo de prepararse. Acá tenemos algunos datos. Nosotros consultamos tanto por el espacio que habían utilizado y les pedimos que nos dijeran características referentes al confort de ese espacio, características referidas a la ventilación, a la calefacción, a la privacidad que podían tener en cada uno de los distintos espacios para realizar su tarea. Observamos acá que un 56% de los docentes realizaba sus tareas desde el comedor, que es un espacio que mantiene cierto nivel de confort medio. Los espacios que mejor puntuaron son el estudio, tener un gabinete para trabajar, y el estar o living. Estos espacios generalmente fueron privilegiados en todas esas características que les comentaba recién, especialmente el estudio en cuanto a la posibilidad de tener privacidad. Pero fíjense que el resto se distribuye
en otros espacios de la casa. Bueno, acá por los resultados que vienen a continuación, vamos a retener este dato de los que trabajaban en la cocina, casi un 8%, y los que trabajan en el dormitorio, un 10% más aproximadamente, que presentaron los niveles más bajos de confort. Ahí abajo queda registrado la publicación en donde pueden ampliar estos resultados. Ahora, por cuestiones de tiempo, avanzamos. Otra cuestión que consultamos es acerca de la cantidad de personas que compartían el mismo espacio físico del docente. Pensemos en una familia, quizás con chicos en edad escolar, en donde los horarios y las actividades quedaban superpuestas. Al respecto, solo un 22,78% de los participantes, estamos hablando de una muestra de casi 800 docentes que participaron, tenían la posibilidad de trabajar en privacidad. El resto tenía que trabajar conjuntamente con algún otro miembro de la familia, con una persona, con 2 personas más, o fíjense acá casi un 31% con 3 o más personas. Estos datos nos llevan justamente a el segundo de los riesgos que quiero mencionarles, que quizás sea más conocido porque es lo que más se ha difundido, que es la adaptación a la virtualidad. En esta situación de aislamiento, bueno, los docentes tuvieron que hacerse cargo de llevar adelante el sistema educativo con sus propios conocimientos y sus recursos. La mayoría de los docentes acá en Argentina no estaba preparado para el uso de las tecnologías, si bien este es un tema sobre el cual se viene trabajando desde hace mucho, la necesidad de incorporar las tecnologías a la educación. Esto siempre queda relegado a casos muy puntuales y sobre todo al nivel superior de grado o de posgrado, pero en general la gran mayoría de los docentes se encontró acá con un problema. Por un lado, el uso de la tecnología, pero por otro, toda la adaptación del material pedagógico, rediseñar las estrategias didácticas para impartir las clases, es decir, todos estos elementos fueron generando una sobrecarga laboral. En este estudio que les comento, alrededor de un 90% de los docentes nos indicaron que había un incremento en la carga laboral y consecuentemente una mayor dedicación de tiempo asignado al trabajo. Y bueno, además de esto, el hecho de que tenían que hacerlo, ¿no es cierto?, con sus propios recursos, lo cual también no todos estaban preparados, y esto que muchas veces hablamos de la brecha digital entre los estudiantes, también sucedió con los docentes. Un estudio que se hace al comienzo de la pandemia en Buenos Aires señaló que el 55% de los docentes no tenía o no contaba al menos con un dispositivo tecnológico que pudiese usar exclusivamente para dar sus clases, sino que la computadora o el celular, en fin, lo que utilizase, tenía que compartirlo con otros miembros de la familia. Les comparto a modo de anécdota algunos de los resultados curiosos que encontramos y que tienen que ver justamente con esta falta por ahí de manejo de las tecnologías y de equipamiento adecuado, en el sentido de que el WhatsApp fue justamente la tecnología más utilizada por los docentes en ese primer momento de la pandemia. Acá agrupamos en tecnologías populares que llamamos al WhatsApp, las redes sociales, las páginas oficiales del gobierno, y fíjense el material impreso que en algunos casos los docentes llevaron para rescatar a algunos de los alumnos. Y las vamos a contraponer a las tecnologías específicas que tienen que ver con las videoconferencias, el uso de Zoom, Meet, plataformas, foros y páginas web. Acá tenemos un gráfico que nos muestra cómo se dio esto por nivel educativo. Fíjense
que las tecnologías específicas, ¿sí? Se da para el caso de la educación superior, universitaria y no universitaria, mientras que estas tecnologías populares, especialmente el uso del WhatsApp, se dio en el resto de los niveles, especialmente en el nivel primario y en la educación de adultos. Esto también nos va mostrando las distintas realidades. Y bueno, finalmente lo que quería rescatar es cómo impactaron todas estas situaciones en la convivencia familiar. Estos riesgos psicosociales nos pueden llegar a servir para explicar estos niveles que ahora hablamos de estrés y de desgaste, porque justamente todas estas situaciones fueron asimiladas, ¿no es cierto?, en los docentes e impactaron en su salud. Les presento algunos datos. Por ejemplo, que quienes dicen que tienen mayores dificultades en la convivencia familiar, justamente son aquellos que trabajan en la cocina o en el dormitorio y que por lo tanto tenían menos niveles, recuerdan, de confort en esos espacios. Por otra parte, acá podemos hacer una lectura respecto de las dificultades de la convivencia familiar y las dificultades en la economía familiar. Las dos presentan una misma tendencia, ¿sí? Y se van intensificando a medida que aumenta la cantidad de personas con las cuales se comparte ese espacio de trabajo. Fíjense qué curioso este dato, aquellos que comparten con 3 personas o más su espacio son los que van presentando mayores dificultades de convivencia familiar. Y este otro dato también que es interesante respecto de la edad, en donde la mayor cantidad de las dificultades para la convivencia familiar está justamente en los docentes más jóvenes. Probablemente, y esto surgió en el bloque de la mañana, tenga también que ver allí una relación, ¿no?, con tener los hijos en edad escolar. Y bueno, llegamos a este último gráfico que acá sí tenemos incorporados algunos datos muy recientes de la semana pasada de este nuevo estudio. Hemos tomado algunos indicadores que pudimos analizar y que vamos a compartir con ustedes. Acá van a ver una serie de indicadores que evaluamos y hemos utilizado una escala de hasta 10 puntos que nos permite identificar cómo ha sido el impacto de estos aspectos, de estos indicadores en la vida de los docentes. En color más claro, amarillo, vamos a ver los datos del 2020 y en color más oscuro los de 2021. Fíjense, el incremento del trabajo, lo que hablábamos anteriormente, sigue siendo el factor predominante. Un poco menos ha salido en esta muestra, que el análisis que efectuamos es de aproximadamente, o exactamente mejor dicho, 247 casos. Hay una disminución, pero es mínima, sigue siendo el factor predominante. Esa carga aún continúa sintiéndose. Luego tenemos varios indicadores que disminuyen o aumentan o se mantienen más o menos estables, como es el mantenimiento de la rutina familiar, que hay menos conciencia, podríamos decir un poco menos año en este estudio. La pérdida de trabajos disminuyó. Esto tiene que ver con una cuestión contextual, porque probablemente se deba a la flexibilización de la cuarentena, que como les decía aquí fue muy estricta, muchas empresas cerraron, se perdieron muchos puestos de trabajo, pero ante las flexibilizaciones como que comenzó la reactivación económica, entonces probablemente este indicador es más favorable. La reducción de los ingresos se mantiene más o menos igual, el mantenimiento de hábitos saludables ha disminuido un poco, los problemas económicos, una leve disminución, pero también se mantienen bastante estables los indicadores, y acá vienen algunos indicadores referidos a la convivencia. ¿Qué pasó en esas casas?
Fíjense que aquí tenemos respecto del año 2020, el indicador en el 2021 aumenta, es decir, han aumentado las dificultades de convivencia familiar. Los problemas que se generan por tener el trabajo en casa, es más evidente aquí el aumento, y la intensificación de los problemas preexistentes, es decir, aquellos problemas familiares que estaban antes de la pandemia, pero que se intensificaron con el aislamiento, ¿no? Con la parte de la cuarentena. Y fíjense que acá es bastante marcado. Entonces, bueno, estos datos o estos indicadores también suman en el sentido de que muchas veces cuando hablamos del docente nos centramos en el aspecto pedagógico, obviamente, pero hay otros aspectos que han tenido mucho peso y que son indicadores que hoy podrían llegar a explicarnos el porqué de los niveles de desgaste laboral. Bueno, eso es todo hasta acá. Muchas gracias por la atención y bueno, ahí les dejo mi correo por si alguien quiere contactarme. Roxana, muchas gracias por tu presentación, muy contentos también del trabajo que están haciendo con esta evidencia también que fortalece un poco este webinar que estamos realizando el día de hoy en este segundo bloque, el bienestar de los docentes en Australia y América Latina. Ahora vamos a ir a una presentación de nuestra invitada de Australia, quizás me equivoque en el apellido, pero se llama Mera Varadarajan, quien nos va a exponer también el trabajo que se ha realizado en este continente, que tan alejado está, pero aquí estamos también escuchando, recibiendo tanta información que nutre también los aspectos emocionales que son tan relevantes en estos tiempos de pandemia. Así que bienvenida, Mera, un placer tenerte en este webinar y el escenario virtual es tuyo. Muchas gracias, Arnaldo. Y muchas gracias a todos y a todas por invitarme a este webinar tan especial y por darme esta oportunidad también de poder hablar con todos ustedes. Mi presentación puede ser un poco distinta a todas las anteriores, pero lo que he escuchado ha sido muy interesante, fascinante. Escuchar lo que todos ustedes han dicho, he disfrutado especialmente la última presentación de Roxana, fue fantástica. Así que muchas gracias. En realidad a todo el mundo por sus presentaciones. Y no soy investigadora cuantitativa, soy investigadora cualitativa de profesión. Y así que no he hecho investigación específicamente sobre el bienestar docente, pero ok, espero estar compartiendo bien mi pantalla y ahora voy a cambiar a pantalla completa en un momento. Un segundo, por favor. Sí, ok, mucho mejor. Ok, perdón por eso. Entonces, lo que voy a hablarles hoy, voy a darles una charla sobre qué es lo que ha pasado en Australia desde el punto de vista del bienestar docente. Sin embargo, yo misma no he investigado de la forma que todos ustedes lo han hecho, pero sí puedo darles un pantallazo, un panorama de lo que ha sucedido en el contexto justamente de Sydney, en Australia, y en general cómo los docentes han trabajado en este contexto de pandemia del año pasado. Entonces, hola a todo el mundo, mi nombre es Emira y como dije antes, voy a hablar sobre el contexto desde el punto de vista de Australia. Y antes de empezar, normalmente lo que hago es que me gusta reconocer también a los pueblos de donde vivo. Me gustaría reconocer al pueblo Darug, los custodios tradicionales de la tierra en Australia, donde yo ahora vivo y trabajo. Y me gustaría también agradecer por las contribuciones que han hecho a nuestra sociedad. También me gustaría reconocer y presentar mi respeto a los custodios originales de las tierras, donde todos los demás quienes están en este webinar viven y trabajan. Entonces, simplemente quería empezar
Presentándome brevemente, vivo en Sydney, en el South Wales, en Australia, en este caso el estado más grande de Australia. Y yo trabajo, de hecho, en el Centro de Impactos Sociales en la Universidad, efectivamente, de Nueva Gales del Sur. Como dije antes, soy investigadora educativa, investigadora cualitativa, y mis intereses de investigación son realmente sobre los docentes, el aprendizaje estudiantil, el bienestar estudiantil y docente, así como particularmente me interesa entender, investigar también a los estudiantes que vienen de contextos más marginados. Mi tesis de doctorado, de hecho, fue sobre el cambios de carrera docente, los docentes que estaban en otra profesión y se han cambiado a empezar a enseñar, que han hecho un cambio de carrera, que pueden estar haciendo algo más antes de ser docentes, pero decidieron cambiar de profesión y empezar en la docencia. Así que me interesa particularmente entender también sus experiencias, sus contribuciones a la profesión docente. ¿Cómo difiere esto también de otros docentes que siempre han enseñado? Y en mi rol actual, efectivamente trabajo en la investigación de educación en el Centro de Estudios de Impactos Sociales y evaluamos los impactos sociales, programas de impactos sociales, así como iniciativas para mejorar su efectividad. Y también estos programas están, de hecho, diseñados para resolver problemas sistémicos en la sociedad y para generar cambios sustentables e inclusivos. Y algunos ejemplos de estos programas que actualmente estamos evaluando tienen que ver con la indigencia, con la desigualdad en la educación, con programas mentales y emocionales para jóvenes, entre otros. Y actualmente, mi trabajo tiene que ver con cómo abordar la desigualdad en la educación entre ciertos grupos demográficos en los estudiantes. Estoy en este caso trabajando con grupos en particulares, estudiantes que vienen de contextos de bajo estatus socioeconómico, estudiantes que viven en áreas remotas y rurales, estudiantes con alguna discapacidad, estudiantes inmigrantes y refugiados, así como estudiantes que vienen de contextos aborígenes o del Estrecho de Torres. Así como otros estudiantes, por ejemplo, que han estado viviendo, por ejemplo, ya son pueblos que han vivido 30.000 años en este país. Son pueblos muy antiguos. Ojalá todo el mundo pueda entender mi inglés y que puedan escuchar bien lo que estoy hablando en este momento. Estoy cruzando los dedos. Entonces, parte de lo que estoy haciendo ahora para poder entender la educación o para cerrar la brecha de desigualdad en la educación es observar qué programas e iniciativas existen en Australia y también entender cómo podemos utilizar esos programas para mejorar en los aprendizajes de estos grupos de jóvenes con los que estoy trabajando. Hoy, esta presentación va a cubrir 5 aspectos principales. Quiero darles un breve resumen de cómo la pandemia del COVID ha afectado a Australia, un contexto muy breve simplemente. Voy a hablar un poco también sobre cómo los docentes se han adaptado en esta situación desde que empezaron las cuarentenas, desde que Australia empezó en cuarentenas y qué factores también han afectado su bienestar, cuáles son los principales factores que han tenido impacto en su bienestar y los datos que se han recolectado también. Como dije, yo misma no he recolectado datos al respecto, no estoy trabajando en esa área, pero sí he observado los datos que se han recolectado. No hay tantos datos, pero más tarde puedo hablar sobre eso. Y cuáles son algunas también de las estrategias que se han empleado y qué más podemos hacer en este contexto. Y también, antes de empezar, simplemente me gustaría decir, antes de escuchar la presentación de todo el mundo, yo sé que todos nos hemos visto afectados por estas cuarentenas. Todo el mundo se ha visto afectado en distintas formas y creo que en Australia nos hemos visto mucho menos afectados en comparación a otros países, por lo que he podido escuchar, por lo que he podido oír también de las presentaciones anteriores. Hemos tenido cuarentenas, sí, pero nunca tan severas y extensas como lo que se ha visto, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, simplemente quería empezar con esta breve cita que captura los roles, en este caso, de los docentes. Y siempre ha sido desafiante. Siempre hemos trabajado en situaciones muy desafiantes porque enseñamos con muchos tipos de estudiantes distintos. Pero lo que ha sucedido en la pandemia, que los docentes nos hemos visto abrumados con más desafíos que nunca. Entonces esta cita, de hecho, me llegó
de una encuesta reciente que se hizo, que de hecho se hizo, justamente se llama el informe del estado del sector en el 2021 y puedo compartir los links para que les interese más adelante, para quien quiera ver más información al respecto. Entonces, el principal propósito de esta encuesta, que se realizó en marzo de 2021, y el objetivo de esta encuesta era dar perspectivas también sobre los educadores australianos para poder entender los desafíos y oportunidades también que enfrentan en el entorno escolar laboral como educadores. Que esta encuesta se realizó entre directores, docentes, en distintos tipos de escuelas también. Y tenemos aproximadamente 300.000 docentes en Australia en general, aproximadamente. Así que esta encuesta recolectó datos de una proporción bastante baja de personas, pero aún así fue bastante importante. Y lo interesante fue el caso que estamos mostrando ahora, y a pesar que efectivamente estamos enseñando en circunstancias muy volátiles, que son inciertas, complejas y ambiguas, en el mejor de los casos, y sin mencionar, en medio de una pandemia global, fue más desafiante que nunca ser docente. Entonces, simplemente para darles un resumen muy breve de lo que ha sucedido en Australia. Como ya sabemos, la pandemia ha afectado a las escuelas en todo el mundo en general. El informe de la UNESCO del 2020 mostró que casi el 70% de la población estudiantil del mundo se había visto afectada de alguna forma por estos cierres de escuelas. Y en Australia, en el momento que nos golpeó la pandemia, en marzo del 2020, se cerraron todas las escuelas, empezó el aprendizaje remoto, pero donde yo vivo, en Gales del Sur, Nueva Gales del Sur, el impacto no fue tan grave. Estuvimos en cuarentena, sí, se cerraron las escuelas por este periodo que habrá sido entre marzo a junio del 2020, y luego las escuelas empezaron a reabrir a finales de junio del 2020. Pero eso es distinto en otros estados, por ejemplo, Victoria. Es uno de los estados más grandes de Australia y se vieron afectados de forma muy grave el año pasado. Las escuelas estuvieron cerradas 6 meses. Han tenido distintas experiencias de la pandemia, pero en general esto fue comparativamente menos grave de lo que se está experimentando ahora. Entonces, por ejemplo, en el 2021, la situación del COVID, de hecho, desde julio, finales de julio, ha sido bastante grave en Australia. Y nuevamente yo diría que no es lo mismo que en otras partes del mundo, pero en comparación a lo que experimentamos el año pasado, ciertamente este año ha sido un poco peor. La mayoría de estados en Australia, de hecho, han estado en cuarentena desde principios de julio. Y donde yo vivo, hemos tenido cuarentenas totales y todas las escuelas han estado cerradas y el aprendizaje remoto es efectivamente la norma en todas las escuelas. Entonces, en este contexto, en el contexto del COVID-19, ¿cómo se han adaptado los docentes durante estas cuarentenas? Con este confinamiento, ¿qué es lo que sucedió el año pasado? En el 2020 fue que se encontró, de hecho se averiguó que la mayoría de los docentes se adaptaron bastante bien. Obviamente que también se adaptaron, dependía de los estudiantes a los que le estaban enseñando, dependía también de las escuelas en este caso, y también las circunstancias socioeconómicas de la escuela y los estudiantes. Para ciertos docentes tuvieron que, de hecho, ir a la escuela para poder enseñarle a sus alumnos, porque algunas de las escuelas, de hecho, tuvieron que permanecer abiertas, porque, por ejemplo, por los profesores cuyos padres eran trabajadores esenciales o niñas en circunstancias complejas, y en estos casos era importante que las escuelas permanecieran abiertas para darle acceso a esta población estudiantil por motivos de seguridad y salud. En ese caso, los docentes tenían que seguir asistiendo a la escuela para enseñar en forma presencial. Así que se requirió una cierta adaptación, porque también, por un lado, había que trabajar en el aprendizaje remoto, pero también había que estar presente físicamente en este caso. Y, por supuesto, la tecnología tuvo un rol muy importante en la adaptación.
Los docentes tuvieron que aprender a adaptarse rápidamente al aprendizaje remoto. También tuvieron que encontrar formas nuevas y distintas a las que no estaban acostumbrados. Nunca estuvieron acostumbrados a, como mencionó Rosana en su presentación, no estaban acostumbrados a la tecnología en muchos casos. La tecnología y el aprendizaje remoto trajeron desafíos, hubo que adaptarse, aprender a enseñar nuevamente, en este caso en forma remota, y que era muy distinto a lo que se tenía pre-pandemia. También nuevamente, como mencionó Rosana, un factor muy importante, la división de recursos. No todos los alumnos tenían acceso a equipamiento, tecnología. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer aquí? Que no todos los alumnos tenían acceso a aprendizaje remoto a la tecnología, hubo que preparar material de aprendizaje y luego enviarlo a los hogares de los alumnos. Eso fue, de hecho, fue lo que hubo que hacer en muchos casos y en muchas formas también. Los docentes tuvieron que adaptarse muy rápidamente a todas estas nuevas situaciones y elementos que surgieron en la pandemia. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos factores? ¿Cuáles son algunos de los factores que efectivamente impactaron en todo esto? Y yo sé que algunos de los oradores anteriores lo han mencionado bastante bien. Y hubo un aumento considerable también en la carga laboral de los docentes durante y después del confinamiento. Entonces, uno de los estudios que se realizó, de hecho, fue un estudio bastante acotado, no fue un estudio grande, que hizo Seibel en el 2020, fue a principios del 2020, casi cuando empezaron los confinamientos, y lo que encontró, lo que arrojó este estudio, fue examinar el impacto también del COVID-19 en los docentes. Y encontró que casi todos los docentes estaban trabajando más, al menos un mínimo de 20 horas a la semana, además de su carga laboral normal. Y los motivos también para esta carga laboral extra ya se mencionaron, por ejemplo, que era para preparar materiales de estudio, tener que adaptarse rápidamente a la tecnología. Y el otro aspecto importante también fue estar disponible todo el tiempo en forma remota. Por ejemplo, que era una expectativa que había, que en el contexto remoto se te espera que respondas inmediatamente a las preguntas de tus estudiantes. Así que había que estar disponible todo el tiempo, 24 horas, incluso en algunos casos. Y además de todo eso, también tenían que procesar toda la información de salud que llegaba del gobierno. Entonces, quienes tenían que estar presentes físicamente tenían que asegurarse de estar al día con todo lo que estaba pasando también en términos de seguridad y regulaciones de salud. El otro factor muy importante que afectó el bienestar docente fue apoyar y cuidar a los estudiantes. Era su trabajo, ¿verdad? Sí, los docentes hacen esto. No piensan necesariamente en su propio bienestar, pero lo que sucede aquí es cómo se puede apoyar, cómo puedo apoyar a mis alumnos. Y el ejemplo que quería compartir acá es que en Australia, para nosotros el verano de hecho es en diciembre, enero. Entonces, antes de la pandemia, de hecho en el 2020, al principio del 2020, como puede que hayan escuchado en las noticias, tuvimos estos incendios forestales tremendos que afectaron muchas áreas de Australia, áreas rurales, urbanas, muchos hogares fueron destruidos, muchas comunidades se vieron afectadas, que fueron muy graves. Y en esta instancia, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue que muchas escuelas fueron destruidas también. Y cuando volvieron los alumnos después de las vacaciones de verano, cuando volvieron a las escuelas, su bienestar, su salud mental estaba en un muy mal momento. Estaban muy ansiosos, muy deprimidos por todos estos incendios. Algunos incluso habían perdido sus hogares y volvían a la escuela sin hogar. Entonces, los docentes en este caso, sintieron una tremenda responsabilidad por todos sus alumnos que estaban pasando por un momento tan difícil. Entonces empezaron a adoptar este rol que se les llamaba los educuidadores, porque los bomberos también incluso estaban ayudando, ¿cierto?, a apagar los incendios, y mientras tanto los docentes se les veía como los educadores que estaban intentando ayudar, aliviar parte de la ansiedad y el estrés de sus alumnos. Entonces, mi punto aquí era que los docentes ya fueron muy flexibles y adaptables a circunstancias difíciles y en cierta forma ya estaban preparados
para la pandemia, en cierta forma. Y como compartí en la primera diapositiva, la pandemia en este caso era un mundo completamente distinto. Era un nuevo conjunto de reglas también y para muchos docentes fue un desafío completamente diferente. El otro factor importante que hay que recordar es que, como han mostrado investigaciones previas, la salud mental de los docentes se asocia fuerte y directamente con los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, cómo se sienten los docentes, cómo está su salud mental también afecta el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con toda esta presión adicional sobre los docentes de no demostrar su propia ansiedad o su estrés, porque siempre tenían que estar trabajando bien, mostrándose bien para poder estar ahí para sus alumnos en todo momento? Y otro factor importante también fue qué tan bien o cuánto apoyo recibieron los docentes por parte del liderazgo en sus escuelas, de sus líderes. Por ejemplo, los directores, los encargados de departamento, cómo apoyaban a los docentes. Si le decían, por ejemplo, podemos escucharlos, entendemos por lo que está pasando. Eso también tenía un impacto. No en todos los casos hubo apoyo, pero este fue un factor, sí. Y por supuesto, es muy importante también recordar el tipo de escuela donde se estaba enseñando. Los estudiantes, por ejemplo, que venían de áreas socioeconómicas más afectadas, tenían problemas de ansiedad y salud mental bastante graves, así que los docentes en esas instancias no tenían suficientes recursos para apoyar a sus estudiantes y eso también tuvo un impacto en su propio bienestar. También la pandemia, por supuesto, hizo que esto fuera más desafiante todavía y ya era difícil en estas circunstancias. El otro aspecto, como ya sabemos, es que siempre hemos hablado sobre el bienestar estudiantil. Hay mucha investigación, incluso en Australia se ha realizado mucha investigación sobre cómo la pandemia ha afectado el aprendizaje de los estudiantes y su bienestar, pero no escuchamos mucho sobre qué pasa con los docentes. Entonces hay menos conciencia en términos de la comunidad y la sociedad en general y el gobierno también, en todos los niveles en general. No escuchamos tanto sobre el bienestar, en este caso de los docentes. Y esto también afecta cómo se sienten los docentes sobre sí mismos. Entonces, esto afecta a la salud mental también. Y por supuesto, cuando hay menos apoyo, hay menos preocupación también. Y hay menos recursos que se pueden utilizar en pos de su propio bienestar. Y otro aspecto importante también es la salud. Y hasta muy recientemente en Australia, creo que fue el mes pasado únicamente, de hecho, finales del mes pasado, apenas hace algunas semanas, los docentes ni siquiera se les reconocía como trabajadores esenciales, como personal de enfermería, doctores, el personal médico en general. Eran prioridad, por ejemplo, para las vacunas. Entonces, esto no sucedía con los docentes porque no se les reconocía como trabajadores esenciales. A causa de esto, también se sentían ansiosos. Sabían que tenían que volver a la escuela. Sabían que eran vulnerables porque las escuelas son fuente de contagio, como ya sabemos, con grandes grupos de alumnos. Y también se sabía que la pandemia, el COVID, había afectado a los niños más jóvenes. Entonces, esto hizo que los docentes se sintieran bastante ansiosos. Y el otro motivo principal, como dijo Roxanne en su presentación también, es algo muy importante recordar también que los docentes también son cuidadores, son padres, madres de niños jóvenes. Muchos tienen familias que cuidar. Muchos docentes incluso tienen adultos mayores que cuidar en su familia. También sabemos que en este caso la docencia es una profesión donde la mayoría de docentes son mujeres y también sabemos a partir de la investigación que la pandemia del COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Entonces, esto ha afectado definitivamente el ser cuidadora, trabajadora, docente. Esto también trae una carga adicional que ha afectado el rol de las mujeres y los docentes de forma mucho más grave. Entonces también tenían niñas jóvenes que enseñar, sus hijos también tenían que estar en aprendizaje remoto. Entonces tenían que cuidar a su familia mientras ejercían la docencia.
Entonces hubo mucha carga laboral, había niveles de estrés muy elevados, tanto en la parte laboral y familiar. Entonces todos estos factores, creo yo, también fueron responsables y contribuyeron a esta sensación de vulnerabilidad, de agotamiento y de desgaste por parte de los docentes, y cómo todo esto afectaba en general su bienestar. Y respecto de los datos sobre el bienestar docente en Australia, como dije antes, no ha habido mucha investigación específicamente sobre el bienestar docente. Y también, por ejemplo, se hubo una encuesta en 4 países, en este caso Australia, Nueva Zelanda, Singapur y los Estados Unidos nuevamente. Esto tuvo lugar en abril del 2020. Y querían entender, en este caso, cuál era el factor más significativo. Entonces, en esta encuesta, el factor más importante que surgió era justamente esta carga laboral incesante, como el factor principal que contribuía a los impactos en la salud mental. Hubo efectivamente una encuesta docente nacional que se hizo en Australia, la que mencioné antes, de hecho la de CIBEL, pero esta encuesta se enfocaba en el impacto del COVID-19 en el aprendizaje estudiantil y en el bienestar de los estudiantes. No se enfocaba realmente en los docentes, cómo se habían visto afectados por la pandemia. Lo único que mencionaba en este caso era la carga laboral. Como la diapositiva anterior que mostré que efectivamente sí, la carga laboral aumentó en aproximadamente 20 horas más por semana, pero esto fue todo lo que se encontró. No tenía más datos respecto del bienestar docente. Y como anécdota también, y simplemente, como dije antes, no hay mucha investigación más bien hasta ahora, pero lo que hemos encontrado es que en comparación a cualquier otra profesión, el número de personas que efectivamente han estado haciendo más reclamo, en este caso, sobre cobertura laboral, que en este caso están justamente, en este caso, haciendo reclamos laborales para obtener alguna compensación gubernamental, es una cantidad que ha aumentado, de hecho. Y en estos datos que se han encontrado, definitivamente los docentes son quienes han más presentado estos reclamos. Y el motivo para esto es porque están experimentando muchísimo estrés y ansiedad. Anecdóticamente sabemos efectivamente que los docentes están bajo mucho estrés y ansiedad durante la pandemia. Y justamente este informe que compartí anteriormente, efectivamente también arrojó que los aspectos más negativos tienen que ver con la carga laboral, con cada vez más expectativas y presiones. Y aparte de todo eso, aumentó la carga laboral por estas orientaciones de salud existentes, más normas y regulaciones. Todo esto también aumentó la carga administrativa de los docentes en general. Entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias que se emplearon durante esta pandemia? En Australia, cada estado tiene sus propios departamentos de educación, entonces hay información también sobre salud mental en cada uno de los sitios web de los departamentos de educación de cada estado que pueden acceder los docentes. No, sin embargo, no es de una forma consistente o cohesiva. Tampoco está, o tampoco se presenta en un formato estructurado, pero está. Entonces, todos estos departamentos de educación de cada estado tienen alguna información de salud mental para los docentes y el personal escolar. Dependiendo de las escuelas, algunas escuelas de hecho tienen muy buenos recursos, por ejemplo, las escuelas privadas, las escuelas independientes, tienen acceso a personal de apoyo. Algunas escuelas incluso elaboraron planes de bienestar durante la pandemia. Diseñaron un plan de bienestar para sus docentes, para apoyarles. Los profesores pudieron ponerse al día también de forma informal y tenían líderes y personal de apoyo con quienes podían contactarse y hablar si sentían ansiedad sobre su bienestar. Y por supuesto también sabemos que algunos de estos docentes pudieron desarrollar sus propios grupos de Facebook para compartir sus experiencias y desafíos. Y también hubo muchos recursos online y algunos docentes pudieron acceder a estos recursos también. Y como dije antes, las estrategias fueron bastante ad hoc, no se implementaron de forma unificada o cohesiva. Yo creo que estas estrategias, efectivamente, para el bienestar estudiantil son bastante más consistentes, mejor estructuradas que lo que sucede con los docentes. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer
en términos de apoyar el bienestar docente. Yo creo que es importante hacer un seguimiento de cómo los docentes, cómo están los docentes, tener datos consistentes también para ver qué está pasando durante la pandemia, cómo han estado afrontando esta situación. También es importante diseñar programas de bienestar basados en evidencia. Y estos programas existen en algunas escuelas. Si bien existen, es importante que se compartan o que se escalen y lleven a distintas escuelas, cosa que esta información se comparta a una escala más amplia, para que estos programas también se puedan utilizar en otras escuelas. También es importante emplear, o bien recordar que las escuelas son únicas, todas las escuelas son únicas dependiendo del contexto, dependiendo de los estudiantes. Entonces estos enfoques de bienestar no siempre funcionan de forma uniforme. Hay que modificar y ajustar estos enfoques a la situación particular de cada escuela, docente y estudiantes. También hay programas holísticos. Algunas escuelas tienen programas holísticos que apoyan el bienestar estudiantil. Y en bienestar también docente puede estar dentro de estos servicios y programas holísticos que se entregan. Así que esto hay que implementarlo y como algo que sea parte de la estructura de la escuela, más que hacerlo como algo ad hoc. Entonces, si, por ejemplo, uno de los motivos para este apoyo, para estos programas de apoyo holístico, que también son parte de esta estructura de la escuela, es porque no sabemos cuándo puede haber otra pandemia. Y es una buena idea prepararse también, tener este nivel de preparación, cosa que se implemente de forma estructural. En caso que haya una pandemia futura, vamos a tener estos planes ahí, que tengamos reglas, normas, estructuras ya implementadas. Y por supuesto, como dije antes, algunas escuelas necesitan más apoyo, algunos docentes necesitan más apoyo. Entonces, estos docentes y el resto del personal también es necesario identificarles en términos de qué apoyo necesitan. Y también sabemos que a veces el pensamiento adaptativo es útil en términos de los docentes y se adaptan bastante bien porque están acostumbrados a lidiar con distintos contextos, distintos estudiantes, distintos contextos socioeconómicos. Entonces la idea es tener esta mentalidad de adaptación y eso puede ayudar a mejorar su bienestar. Estos son algunos de los recursos. Ningún problema en compartir estos links, de hecho, con ustedes, de donde yo saqué estos datos. Y muchas gracias por ayudarme a compartir algunas de estas ideas de Australia y espero que hayan disfrutado esta presentación. Estoy feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Mera, muchas gracias por tu presentación. Fabulosos los datos, la información entregada y compartimos probablemente a nivel general que todo esto contribuye también a nutrirnos entre todo esta radiografía de distintas latitudes y de los distintos continentes que estamos analizando esto que tan trágicamente nos afectó a todos como fue la pandemia. Y obviamente el bienestar emocional implica y trabaja desde todos los ramales como sociedad. Así que muchas gracias. Con esto estamos finalizando las ponencias en este segundo bloque, en esta tarde acá en América Latina y siendo las 8 o 9 de la mañana ya en Australia. El bienestar de los docentes en Australia y América Latina. Antes que todo, dar las gracias a Diana Montoya, Omar García, Rafael Miranda, Roxana Morsolier, Mera Baradajarán, quienes están hoy día. Vamos a habilitar sus cámaras y sus micrófonos porque tenemos algunas preguntas. Todavía nos quedan algunos minutos, 25 minutos, para poder responder a través de un conversatorio las distintas consultas que nos han hecho a través del chat, preguntas y respuestas, así que invito a los distintos profesionales a prender sus cámaras y vamos a ir respondiendo preguntas en la medida que yo se las voy a ir generando para que compartamos un poquito estos distintos puntos de vista, ¿ya? Así que, bueno, sin más preámbulo, la primera pregunta que nos hacen, dicen, bueno, primero le agradecen la muy buena presentación de cada uno de ustedes, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo creen que afecta la enseñanza en contextos rurales al bienestar de los docentes? Si alguien quiere partir, Omar, por favor, bienvenido ahí. Gracias, Arnaldo. Yo creo que eso tiene que ver con nuestra presentación, en tanto planteamos que en Colombia existen unas brechas
digamos ya con algunos datos interesantes. Por ejemplo, lo que arrojó la misión de Sabios Internacional del año 2019-2020, digamos a nivel general en Colombia, y dentro del estudio que se está realizando actualmente en la misión de Sabios por Caldas, que ya es dentro del departamento de Caldas, encontramos, por ejemplo, que estas brechas sociales, culturales, económicas, de acceso a la conectividad, de acceso a los equipos, etcétera, en Caldas es supremamente grande. Caldas es el departamento donde estamos nosotros, que tiene 27 municipios, de los cuales Manizales, la ciudad universitaria, es uno de ellos. Entonces planteábamos nosotros que los datos que empezamos nosotros a recoger, pues están, pensamos nosotros, muy incididos desde esa posibilidad de acceso que tienen los estudiantes en Manizales, pero por ejemplo en Caldas, en la población rural, solamente el 3% de la población rural tiene acceso al Internet. ¿Sí? Si pensamos que el Internet es un derecho humano, ¿cierto? Si lo pensamos, el acceso a la red como parte de los derechos humanos, pues vemos que hay una brecha social, económica muy potente. Muy pocos hogares cuentan con un equipo de calidad para poder desarrollar actividades de teletrabajo, y muy pocos también con acceso a Internet. Algunos hogares, por ejemplo, en la zona rural, tenían acceso a un smartphone para toda la familia y debían esperar a que el padre de familia que trabaja en el sector rural, que trabaja en una finca, llegue al hogar, y en las horas de la noche el estudiante desarrollar las actividades que le envió el profesor a la profesora vía WhatsApp, ¿cierto? Entonces, este tipo de datos nos lleva a nosotros a pensar que las actividades de enseñanza en sector rural o rururbano, así sea en cabeceras municipales de los otros 26 municipios distintos a Manizales, pues las condiciones de la enseñanza son muy diferentes a las que se dan en la capital del departamento con el acceso que tenemos. Ustedes saben que vivimos nosotros en una zona cafetera, un territorio muy quebrado, de alta montaña, con múltiples pisos térmicos, y cada uno tiene unas características muy diferentes que implican, por ejemplo, también el tiempo de desplazamiento del docente a su institución educativa. Estamos hablando que en Caldas hay más de 4.000 docentes, 176 instituciones educativas, cada una con sus sedes, y hay algunas sedes a las cuales el docente se puede demorar fácilmente 3 horas en llegar solamente desde su casa hasta la institución educativa, utilizar diversos medios de transporte, y eso efectivamente, pues, creo yo que va variando las características de la percepción del bienestar, de la percepción de las brechas que hay entre un lugar y el otro, y efectivamente las capacidades de la enseñanza de los docentes. Entonces, perfecto, docentes que tampoco tienen mucho acceso ni al Internet, ni a las capacitaciones, ni a la formación de posgrado, ¿sí? Esas son las características, perfecto, y las diferencias fundamentales entre lo urbano y lo rural en nuestro territorio. Perfecto. Omar, muchas gracias. Yo comparto plenamente lo que dices. Yo vengo también llegando a una zona rural justo hoy día, donde en Chile también, una larga y angosta faja de tierra, también tenemos esos mismos problemas. Me gustaría ahora invitar, no sé, a Rafael, quizás también a complementar esto también con Roxana, una pregunta que nos hacen en la misma línea. ¿Qué medidas creen que se pueden tomar desde la escuela a partir de estos resultados ante la posibilidad de un nuevo confinamiento que eventualmente se pueda generar por las nuevas variantes? ¿Qué medidas podríamos tener ahí? Ahí Roxana, a lo mejor, Rafael. Bueno, comienzo. La verdad que no soy gestora, quizás no podría puntualizar medidas, pero sí como investigadora en ese relevamiento que hicimos el año pasado,
nos dimos cuenta de que los docentes atestiguaban que justamente esta situación les había agarrado de imprevisto, que desde la gestión de las instituciones no había un plan frente a la crisis, no supieron cómo actuar. Entonces, de alguna manera, en una primera etapa, cada uno se defendió como pudo. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo hay algo que hay que rescatar, que fue la fortaleza de los docentes, pero también de las instituciones, de ponerse a la altura de las circunstancias y sacar adelante el sistema educativo. Entonces, en ese sentido, estoy convencida de que hoy en día, dada la experiencia, van a haber planes de contingencia, se han generado estrategias. Ya no es una situación que va a caer de un día para el otro sin esperarla, sino que es una situación que está siendo esperada. Y en ese sentido creo que las instituciones y las gestiones escolares han crecido mucho, cada una desde su realidad, desde sus condicionantes, sus limitaciones, pero creo que se ha dado ese proceso de aprendizaje de las instituciones educativas en este tiempo. Rafael, quizás complementar ahí. Claro, muchas gracias, Fernando. Sí, estoy de acuerdo con Roxana, ¿no? En el caso de Perú también es importante reimaginar la escuela, ¿no? O sea, acá capaz tienen el concepto de que la escuela tiene que volver a lo que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Y por eso, claro, hay muchas restricciones y hay mucho temor, cuando la escuela tiene que adaptarse a los nuevos contextos, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos haciendo a nivel del sector es haciendo un poco de incidencia, ¿no? De repensar la escuela también en espacios abiertos, ¿no? Ya la infraestructura escolar tradicional, ¿no? Debería también moverse a otros espacios más abiertos, convocar a los estudiantes, ¿no? De forma ordenada, escalonada, ¿no? No solamente a la escuela en ese espacio físico tradicional, sino también a otros espacios abiertos que hay alrededor de la escuela, ¿no? Lo que sí es importante para aquí en el Perú, y creo que eso es una deuda pendiente que tenemos, es más allá que efectivamente ha habido un atraso en los logros de aprendizaje, por así decirlo, por las condiciones que hemos vivido, por cómo ha sido este proceso, también, y creemos que es más importante, es el impacto que está generando esto en la salud mental de nuestros estudiantes. Creo que el tema de conexión, ¿no? Que tienen que tener los estudiantes con sus propios compañeros más allá de la pantalla, es importante tenerlo con los cuidados respectivos, ¿no? Así que desde aquí estamos trabajando en reimaginar la escuela como en un espacio mucho más amplio, un espacio que no tiene un espacio físico determinado, pero que sí procura generar de algunas maneras espacios de interacción más concretos, más reales, presenciales, entre docentes y estudiantes. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias también ahí por tu comentario, Roxana. Y una pregunta que nos hacen, y entiendo que también está vinculado al bienestar, que quizás podría Mera respondernos también. Dice, ¿qué diferencias creen que pueden haber por niveles? Educación básica, media, universitaria, preescolar, y entre grupos etarios inclusive, profesores, los jóvenes, adultos mayores, respecto a estos análisis que se hacen sobre el bienestar emocional. Thank you, Arnaldo. Muchas gracias, Arnaldo. Creo que sí, los diferentes grupos de edad han sido afectados. Los alumnos desde kinder hasta alumnos de cuarto medio, todos han recibido el impacto de la pandemia. Entonces, es necesario diferentes niveles de apoyo por parte de los profesores dependiendo de la edad en la que se encuentren, y el aprendizaje remoto también los ha impactado de formas distintas. Desde una perspectiva australiana, creo que lo que se ha demostrado es que el bienestar de los alumnos de cuarto medio, particularmente aquellos alumnos que están entre los 14 y los 18 años de enseñanza media, porque esa es la edad en la que es muy importante la conexión social, donde quieren hacer amigos, y esto se les fue quitado por el aprendizaje remoto. Los alumnos generalmente no lidian bien con esto. Entonces hubo grupos de estudiantes que sufrieron mucho
por el aprendizaje remoto se quedaron un poco atrás porque no lograron poder insertarse en un ambiente escolar, y esto añade presión a los profesores, como otros panelistas han comentado en otros colegios en otras partes del mundo. Hay muchas pérdidas en el sistema escolar donde los alumnos están impactados. Los adolescentes que van a las escuelas privadas tienen menos impacto. Entonces es importante recordar que no podemos hablar de todos los alumnos, estudiantes siendo afectados de la misma forma. Esto afecta a diferentes grupos de diferentes formas, dependiendo del colegio al que van, dependiendo de su grupo de edad. Pero en términos de los resultados de aprendizaje para los jóvenes, parece que los grupos de enseñanza media han sido más afectados por esa falta de interacción social y esa falta de apoyo que mencioné. Ellos han encontrado también difícil de enfrentarse a estos niños más pequeños porque tienen una atención más breve, porque se les requiere largos periodos de tiempo que pongan atención a los profesores, y esto ha sido muy desafiante por muchas razones. En una encuesta que se realizó, los niños, por ejemplo, de 6 años o menos de 10 años, ha sido también muy difícil para los padres. Quizás eso responde a la pregunta. Perfecto, muy, muy clara, muy concreta, porque, bueno, coincidimos y la investigación así lo avala, que efectivamente tanto los grupos etarios como las edades van generando distintas descompensaciones desde el ámbito socioemocional que ha afectado en esta pandemia. Yo solamente complementar de lo que está pasando, viviendo el adulto mayor, por ejemplo, donde el abandono, la soledad y la tristeza son las 3 emociones que menos regulan los adultos mayores, y es un tema que tenemos que prepararnos desde esta educación socioemocional. Así que agradezco, Mera, también tu comentario respecto a esa pregunta. Vamos ahora a otra pregunta que también queda abierta. Dice aquí otra persona que nos pregunta: me queda la inquietud de cómo la experiencia y condiciones de llevar el trabajo a la casa pudo haber afectado a los docentes según sus distintos niveles socioeconómicos, y cómo esto a su vez repercute en el desgaste general. El teletrabajo en el contexto laboral. Ahí pregunta abierta, no sé si Diana, ahí nuevamente abierta la pregunta para que podamos complementarla. Bueno, empiezo yo, si les parece. Sin duda que creo que sí, que influye mucho el contexto en el cual han estado insertos los docentes, influye mucho en las carencias o en las necesidades, un poco volviendo o está relacionado con la pregunta anterior, vista desde el grupo de docentes, complementando un poco lo que dijo Mira recién. Tiene que ver con la situación particular o los condicionantes particulares que tiene cada docente dentro de su institución y dentro del contexto, del marco comunitario en el cual se encuentra. Y nosotros no indagamos en el estudio que realizamos acerca del nivel socioeconómico de los docentes, pero sí les preguntamos acerca del nivel socioeconómico de sus estudiantes y las preocupaciones que ellos, o las necesidades que ellos detectaban en sus alumnos. Y evidentemente en aquellos sectores más carenciados o más vulnerables era donde los docentes ponían allí, ¿no es cierto?, todas las necesidades a nivel en cuanto a recursos, pero necesidades también vinculadas al apoyo social, a la contención por parte de las instituciones y demás. No sé si eso responde la inquietud. Sí, sí. ¿Alguien más que quiera complementar lo dicho por Roxana? O vamos a la cuarta pregunta, ya que estamos aquí, nos quedan todavía 9 minutos, antes de un par de minutos más después para ir cerrando ya este webinar. Bueno, hay reflexiones, dice que interesante el concepto de educuidadores. Creo que en Latinoamérica muchos docentes asumen ese rol, incluso sin pandemia.
claro, cuando adolecemos y carecemos la familia de muchas de las herramientas que deberíamos nosotros complementar con nuestro hijo, el docente efectivamente tiene ese rol también. ¿Qué podrían complementar esto de cuidadores? ¿Hay alguno que quiera manifestar este tema? Yo quisiera decir algo. Nosotros, digamos que cuando hablamos de adultos cuidadores en Colombia, lo relacionamos mucho con el periodo de la primera infancia, con lo que llamamos educación inicial de 0 a 5 años, 11 meses, más o menos, porque el sistema educativo colombiano empieza a los 6 años en el grado primero, aunque hay alguna reforma muy reciente en la cual las instituciones van a empezar a recibir estudiantes antes. Entonces yo lo tomo en doble sentido, en el sentido en que, digamos, ese rol de socialización primaria que tiene supuestamente la familia ha venido siendo, antes de la pandemia, dejado a la escuela para que los docentes actúen como los adultos cuidadores de los niños, porque se están escolarizando niños en Colombia a partir prácticamente de la finalización de la lactancia materna, es decir, entre los 3 y 6 meses de edad, los niños ya están en hogares infantiles, jardines o centros de desarrollo infantil. Luego viene la búsqueda de ese tránsito armónico en el paso de la educación inicial a la educación básica primaria y secundaria, que ya es escolarización como tal, en la que ese rol socializador primario estaba no solamente en los cuidadores de los jardines, sino dejado a los docentes. Los padres de familia en la pandemia tuvieron que enfrentarse a retornar a tomar ese papel protagónico en el cuidado de los niños dentro del hogar, al mismo tiempo que realizar actividades de enseñanza que venían realizando los docentes, ¿sí? Entonces, pero además tenemos docentes que en su hogar son adultos cuidadores de sus propios niños. Entonces, no solamente cuidan, como lo decía Mera, a los niños que son sus estudiantes, sino también a sus propios hijos, y yo creo que estamos jugando ese doble rol que aumenta potencialmente los niveles de estrés y de ansiedad y todo lo que estábamos comentando, y de allí el estado de bienestar se ve afectado. Yo lo tomo desde ese punto de vista. Perfecto. Muchas gracias, Omar. Dice, bueno, vamos con la última pregunta, nos quedará solamente una pregunta más. Dice, muy buenas tardes a todos, los saludos desde Argentina. Dice, el apoyo que tienen los docentes dentro de las escuelas, por ejemplo, del personal directivo, ¿también es considerado como apoyo social en las investigaciones? Entre los pares, entre el equipo, entre los adultos. Ahí, por ahí interpreto yo también la pregunta. ¿Quién podría ahí complementar eso? El bien cuidar. Me gustaría escuchar la respuesta de los otros panelistas porque no he hecho esta investigación, pero quería solo enfatizar un punto, que es importante que el enfoque del bienestar en una de las diapositivas que mostraba en esta forma más holística, creo que esto es muy importante y es importante que el bienestar socioemocional no solo de los estudiantes, sino que de los profesores y del resto del equipo educativo, porque hay diferentes trabajadores, asistentes de profesores, los directores, los inspectores, hay una amplia gama de educadores, si es que le podemos decir así, dentro de los colegios y tener un plan de bienestar que complementa también a los alumnos. Si esto se realiza de una forma estructurada, basado en las necesidades contextuales de cada colegio, podría ser algo muy útil para cualquier tipo de escuela, colegio, porque esa estructura y ese enfoque ya podría estar en marcha y eso les daría mucha seguridad a los profesores, porque si es que hay ciertas situaciones, por ejemplo, la pandemia, ojalá no suceda de nuevo, pero si es que sucede de nuevo, ya hay
un enfoque de bienestar implementado. Muchas gracias, Arnaldo. Muchas gracias, Mera, muchas gracias, Roxana, muchas gracias, Rafael, Omar, muchas gracias también a la Universidad del Desarrollo, a la Facultad de Psicología, y también agradecer a cada uno de los que han estado presentes. Y bueno, para finalizar, uno de los gestores y que lideró también este webinar, quiero darle la palabra aquí al doctor Jorge Varela, quien ahí quiere referirse probablemente ahí al cierre de esta actividad que ha sido muy exitosa para todos. Muchas gracias, Arnaldo. Lo primero es agradecer a todos los panelistas que estuvieron hoy día. Me gustó mucho la discusión y el foco y la aproximación más cualitativa, de aspectos más críticos que estamos viendo en diferencias de nuestros sistemas escolares en la región, y cómo eso también se contrasta con lo que hacen en otros contextos como el de Australia. Por mi lado, no me queda más que agradecer cómo los distintos equipos se quisieron ir sumando a esta idea que partimos el año pasado con Paulina, y esperemos que esto sea una primera versión de este simposio y por qué no en un año más volver a replicar qué apareció con nuevos datos. Vamos a saber si hubo una variante Delta que nos cambió a todos la vida de otra manera, aprender de cómo lo han hecho en otros contextos. Yo creo que esto es el comienzo de una nueva o una larga, o espero que sea una nueva larga amistad. Quiero agradecer de nuevo a Arnaldo, el equipo Arnaldo, y quiero mencionar a alguien que no lo vemos, que es Arturo, que es el que está detrás de la plataforma y que lo hemos molestado durante meses pidiéndole ayuda, que cambie la plataforma, que agregue una pregunta, que el link está mal o que el correo no funciona, ¿cierto? Todos esos staff que están behind the scenes, ¿cierto? Que están detrás del escenario que no los vemos, que son clave, y además a los que no están hoy día de los distintos equipos. Hay equipos que eran varios expositores y que yo les tuve que pedir que solamente hubiese un representante en honor al tiempo, ya que éramos varios países. Entonces, eso creo que nos desafía a pensar una nueva versión de este simposio el próximo año, darle la oportunidad a 8 miembros de estos equipos de investigación y a seguir intercambiando. Muchas gracias a todos los que se unieron hoy día. Recuerden que esto va a quedar grabado, entonces vamos a tratar de diseminarlo en nuestros distintos equipos de investigación. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena jornada. Gracias. Thank you very much. Gracias. Thank you. Bye. Muchas Thank you. gracias. See you. Muchas gracias. See you, Mera. Thank you, Mira. Adiós, Thank you adiós. very much, Mira. Thank you. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Chao a todos.